Muy buenas tardes, Javier Sordo Madaleno de Aro, de Sordo Madaleno Arquitectos. Muy agradecidos siempre con Tijuana Innovadora. Es la segunda vez que participo en este foro y creo que es un foro muy interesante de discusión y sobre todo que apoya mucho la parte arquitectónica. Este día les quiero platicar un poco, empezar con un poco la historia de lo que es Sordo Madaleno, de dónde venimos, a dónde vamos. Creo que es importante saberlo, que es una firma que empieza en 1937, con mi abuelo, donde hemos tenido proyectos muy importantes de la iglesia de San Ignacio Loyola, Palmas 555. En 1985 toma mi padre las riendas y yo me incorporo junto con Fernando, mi hermano, a partir de 2006. Y ahora, bueno, pues estamos en una parte muy interesante de qué está pasando en México y qué está pasando en el ámbito internacional de la arquitectura, y en esa base de exploración de a dónde vamos como firma, ¿no? Hoy en día tenemos 43 proyectos construidos en los últimos, en los últimos 4 años. Tenemos 50 proyectos en construcción, tenemos 91 proyectos en diseño actualmente en la oficina. Esta es una foto de donde estamos nosotros reunidos en nuestro corporativo. Y bueno, lo que les quiero platicar un poco hoy en día es cómo la arquitectura afecta los sectores, ¿no? Y cómo nosotros estamos encontrando las fórmulas diferentes de ir adaptando esta arquitectura a estas nuevas necesidades, sobre todo después de un año tan intenso como ha sido y con tantos cambios y tantos diferentes momentos que hemos vivido. Entonces creo que algo interesante a platicar ahora es qué va a pasar. Por ejemplo, ahora empezaré hablando con hospitalidad, donde hemos trabajado proyectos muy interesantes desde el Grand Hyatt Playa del Carmen hasta Solás, Los Cabos, y todos esos proyectos cómo fueron cambiando un poco el turismo en esas ciertas ciudades. Pero ahora, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo vamos a realmente lograr que ese turismo se vuelva diferente, que la hospitalidad ya no se vuelvan esos edificios duros, que invadan un poco la parte natural de los entornos en los que están, sino cómo vamos logrando que esto se vuelva diferente, ¿no? Y cómo vamos dándole al usuario una experiencia y al viajero una experiencia diferente. Entonces, parte importante de Sordo Madaleno hoy en día es la hospitalidad. Estamos muy enfocados en lo que son los proyectos. Hoy en día estamos trabajando, este fue el proyecto de Solás Los Cabos, que viene en la segunda etapa, que realmente marcó una manera diferente de hacer hotelería en la zona de Los Cabos, donde venía una arquitectura muy tradicional, muy americanizada para el gusto de allá, y nosotros decidimos realmente cuestionar un poco eso y realmente empezar a ver cómo podíamos tener un programa sumamente denso y extenso y cómo lo podríamos desaparecer en este entorno. Esta es una foto real del proyecto y cómo vamos perdiendo las diferentes componentes de los cuartos y de los edificios en todo este landscape verde, ¿no? Que es muy importante, y cómo se va mimetizando con todo lo que es la zona de atrás de la montaña. Entonces, este proyecto creo que es una referencia importante de cómo lo hicimos en su momento y cómo va a cambiar, ¿no? Esta es una nueva parte que también estamos haciendo, es un proyecto que estamos haciendo en Riviera Nayarit, y es un hotel que también busca hacer eso, ¿no? Estamos en lugares donde tenemos un programa muy extenso por parte del cliente, pero tenemos que ser muy respetuosos de la naturaleza y tratar de intervenirla lo menos posible y realmente lograr experiencias, ¿no? ¿Cómo hacemos que este edificio se vaya aterrazando hacia el mar? ¿Cómo vamos logrando esos momentos y eso que el usuario realmente genere cosas interesantes, ¿no? Y cómo también perdemos los edificios en el entorno. Como creo que yo, y aquí en Sordo Madaleno, buscamos mucho cada vez que la arquitectura sea menos protagonista en el entorno, sino sea más una extensión de lo que tenemos hoy en día en el terreno. Y realmente creo que este proyecto lo refleja muy bien, que es el Chablé de La Paz, en el Mar de Cortés, donde todas las habitaciones están metidas en topografía, donde realmente estamos buscando esa conectividad natural, que creo que es la que hoy en día el viajero está buscando. Creo que hoy todo mundo y la gente tiene mucho más conciencia sobre la sustentabilidad y sobre el entorno natural, y eso creo que es muy importante reflejarlo en la arquitectura de los proyectos. Este es un nuevo proyecto que es mucho más denso, está en la parte de Cancún, es el Hotel Shah, está ya en construcción ahora, es una marca española de wellness, muy interesante, pero también habla de, por ejemplo, cuando tenemos un programa tan denso, cómo podemos romperlo y fragmentarlo en sección para que no se vuelva también una pared de 10 pisos, ¿no? Entonces esto lo que fue es jugando con diferentes formas y con una estructura un poco ambiciosa, pero que realmente se resolvió de una manera sencilla,
y creo que el resultado también es muy interesante. Entonces, este tipo de proyectos creo que es muy importante cómo se van reflejando a nivel arquitectónico. A nivel master plan, también lo que vemos ahora es un proyecto que estamos haciendo en Riviera Maya, donde cuestionamos absolutamente todo, ¿no? Desde cómo se hace el comercio, que estamos haciendo en la parte de atrás, desde cómo es el acceso, ya no queremos hacer los grandes accesos que se hacían en la Riviera Maya, sino realmente hacer algo mucho más mimetizado en el entorno y encontrar también que el comercio ya no es un centro comercial, ¿no? Ya es yo lo que lo quiero llamar es como una extensión de la naturaleza donde fuimos encontrando puntos y donde fuimos logrando hacer estructuras que convergen muy bien con todo esto para lograr dar ese comercio, que ahora vamos a ver unas imágenes. Y luego también estamos haciendo unos edificios, 4 hoteles en la parte frontal y con toda una zona protegida hacia el mar, que eso también le da mucha naturaleza a la playa, ¿no? Creo que hoy en día estos macrodesarrollos turísticos son muy importantes, encontrarle un approach diferente, toda la materialidad de cómo se hacen, la reglamentación de cómo se hace, ya no es el desarrollo que se hacía en su momento con campo de golf, sino en este momento, si ven en la esquina izquierda, hicimos incluso una ciudad, microciudad social allá adentro para que toda la gente que trabaja en el entorno viva ahí, no se desplace. Entonces creo que ya estamos pensando como microciudades del futuro, como son más que un desarrollo resort que se venía haciendo en el tiempo, ¿no? Esta es una imagen de cómo se desarrolla ese comercio, cómo vamos realmente en vez de teniendo local tras local tras local, fuimos desplazando diferentes estructuras sobre la jungla, quitando el coche de por medio, dejando todas las partes de pisos naturales, y creo que eso pues es muy interesante también cómo lo fuimos resolviendo, ¿no? Y aquí se ve también cómo se va viendo los diferentes componentes del comercio, los restaurantes, cómo vamos a un poco rompiendo el paradigma del centro comercial, que ahora vamos a hablar después un poco más en el futuro de esto, en la presentación, pero creo que hoy en día la experiencia del retail está realmente cuestionándose demasiado, tanto en Estados Unidos como en el mundo, como en México, y nosotros tenemos que estar un pie adelante de cómo vamos a brindar estas experiencias y cómo vamos a darle valor al conjunto y cómo vamos a darle valor a los inquilinos, creando realmente un espacio totalmente único, ¿no? Y cómo vamos utilizando materiales también ya más de la región, más naturales. No queremos hacer que las cosas se sienta que no pertenecen al sitio, sino cómo nos vamos integrando, ¿no? Cómo vamos haciendo que los pisos sean de la misma arena, que la madera sea local y que realmente vayamos haciendo todo este tipo de arquitectura en un proyecto que sea totalmente sustentable, llegando finalmente a un master plan que creo que va a ser el punta de lanza en México en cuanto a sustentabilidad, arquitectura y concepto, ¿no? Que creo que es muy importante. Y los usos mixtos es un tema importante hablar también, ¿no? Ahorita hablábamos, creo que hemos leído todos últimamente qué está pasando con el comercio, qué va a pasar con el comercio. Hablamos un poco también de todas las zonas suburbanas donde existían estas grandes estructuras comerciales, cómo se han ido deteriorando con el tiempo estos inmuebles y cómo realmente ha sido muy difícil mantenerlos, ¿no? Hoy creo que vivimos una de las crisis de comercio más fuertes y estamos viviendo exactamente el año del cambio. Ya venía corriendo durante 5 años el cambio del e-commerce, pero creo que este año aceleró las cosas mucho más y 2021 va a ser un año muy difícil. Dentro de Sordo Madaleno, desde 2006, con Antara venimos apostando por los usos mixtos y los espacios abiertos y realmente encontrar entornos urbanos que se conecten con la ciudad y que no sean nada más esas cajas comerciales que eran que se utilizaban en Estados Unidos en los años 60, 70, que eran corredores de 9 metros con espacios con aire acondicionado y pura tienda, ¿no? Creo que hoy en día esos proyectos ya no van a subsistir y el tema de los usos mixtos es muy importante por todo el programa que brinda alrededor, ¿no? Cómo vamos conectando oficinas con hoteles, con vivienda, con comercio, y el comercio ya se vuelve un componente más de todo esto, un servicio a todo este complejo, pero creo que es muy importante que existan todas estas cosas para que se genere una atracción y un tráfico entre todo, ¿no? Esto, por ejemplo, es una imagen de lo que hicimos en Arts Pedregal. Estamos en el tercer piso del centro comercial y creamos este parque. Esto que ven a la izquierda es un museo. Esto es un anfiteatro al aire libre. Y es muy importante mencionar esto porque nosotros, si lo hubieras visto como parte de negocio, dejamos solo 2 niveles abajo y cualquier persona hubiera dicho, pongan 2 niveles más de comercio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene que subir a un tercer o cuarto piso?
pues las cosas empiezan a complicar más. Entonces, a veces creo que es bueno dejar un poco en la mesa y crear espacio público, y por eso es que creamos este parque con espacios culturales, y ha sido un total éxito, ¿no? Yo creo que eso es el futuro de los usos mixtos, ¿no? Cómo estas oficinas, el comercio del lado derecho, espacios culturales del lado izquierdo y espacios públicos al centro convergen en uno mismo para realmente convertir estos futuros proyectos en cosas interesantes y productivas, ¿no? Y este es otro proyecto que hicimos en Landmark, ¿no? Que también cuando tienes un site un poco más pequeño, cómo empezamos a cambiar las condiciones de tener parques en los techos, cómo podemos generar de repente estos espacios a la mitad de los edificios que se vuelvan espacios públicos para que tampoco se vuelva unos edificios puros y duros cerrados, sino que ofrezcan algo más, y cómo vamos cuestionando el programa de todo esto, ¿no? Y en la parte residencial, bueno, yo creo que hay de todo tipo de escalas. Las residencias siempre han estado, siempre van a estar, y creo que el futuro pues va a seguir en eso. Obviamente en la parte hay desde una escala como que trabajamos como la Casa Cozumel que tenemos aquí, hasta un edificio de mediana escala como el Cázar, que es un edificio de 10 departamentos, hasta de repente edificios de 150 departamentos. Obviamente son industrias que también se ven afectadas por todo lo que estamos viviendo ahorita, porque básicamente son temas económicos, pero yo también creo que hay muchos cuestionamientos de vivienda, de cómo la arquitectura puede cambiar la manera de vivir en el futuro. Se venía hablando mucho de los espacios públicos, de esos de lugares de convivencia, de todo, que creo que eso ha cambiado mucho la manera de pensar de la vivienda. Este momento replantea un poco todo eso, porque tenemos que pensar qué va a pasar con todos los espacios de convivencia extrema. Entonces, pero yo sí creo que el residencial es una continua experimentación de nuevas fórmulas de vivir. Entonces tenemos que encontrar formas de cómo evolucionar de un departamento cuadrado con 2 recámaras y una sala comedor a cuál es el futuro de cómo estamos pensando, qué partes de este departamento podemos quitar de las partes privativas y podemos mandarlas a partes públicas. Entonces creo que es una combinación de varias cosas, ¿no? Que creo que es muy importante. Estas son unas viviendas que también hicimos en la Riviera Maya, que creo que es muy importante también cómo fue un módulo que se fue haciendo de diferentes formas para que cada quien fuera adaptando su casa como la quisieras. Entonces son estrategias que comercialmente le funcionan al desarrollador y arquitectónicamente te empiezan a dar un lenguaje, ¿no? Si alguien quiere cubrir este módulo de la esquina para hacer una parte privativa, está bien, lo puedes cerrar como está en el lado izquierdo, pero también puedes tú tenerlo abierto y crear una terraza. Entonces como que es una interacción diferente con el cliente de cómo vamos juntos armando su prototipo de casa, ¿no? Porque cada vivienda y cada familia y cada persona creo que vive diferente en este mundo, ¿no? Entonces tendremos que ir adaptándonos en ese sentido. Y luego también un poco cómo nos vamos integrando, ¿no? Creo que es una casa club que hicimos ahora en Valle de Bravo, ya está terminada, y cómo vamos haciendo estructuras que a veces decimos, en vez de tirar árboles en la parte de atrás que afecten lo menos posible el entorno verde que tenemos, y vamos nosotros sobre el agua para crear una experiencia totalmente flotante y que la experiencia de la persona que esté dentro de esto pues se vuelva interesante. Hasta una vivienda urbana, ¿no? Cómo de repente empezamos a cuestionar las bardas que tienen generalmente las residencias y cómo a través de un landscape adecuado, con su debido tema obviamente a veces de seguridad y lo que sea necesario, podemos lograr dejar de vivir entre 4 paredes, ¿no? Yo creo que es muy importante lograr encontrar esos espacios en viviendas suburbanas de cómo nos diferenciamos para no estar en entornos totalmente cerrados, ¿no? Y luego en la parte residencial vertical, ¿no? Es un proyecto que está en construcción ahora en Monterrey, donde también empezamos a cuestionar los diferentes tipos de producto, ¿no? Cómo podemos hacer unos dúplex abajo que tengan que ver con el jardín, cómo los penthouse tienen que ver con el techo en la parte de acá, y cómo el producto del medio se vuelve diferente. Entonces, creo que es importante programáticamente cuestionar los proyectos cuando un cliente llega contigo y te dice necesito 30 departamentos de X metraje. Sí estamos de acuerdo, pero en Sordo Magdaleno lo que nos gusta es cuestionar el por qué, ¿no? ¿Por qué esos departamentos tienen que ser así? ¿Por qué no podemos tener un producto diferente abajo, otro producto diferente arriba, otro producto diferente en medio, espacios públicos en medio que te den motivos para poder darle valor a esos lugares? Entonces creo que todo es una relación de cómo vamos cuestionando programas dentro de la arquitectura para ir encontrando que esto en el futuro se vuelva un proyecto icónico arquitectónico, pero sobre todo también un resultado positivo comercial, ¿no? Creo que
una de las cosas importantes en Sordo Madaleno es que hemos encontrado esa liga con los desarrolladores de que los proyectos que hagamos se vuelvan exitosos, que las cosas que hagamos tengan un beneficio al final, ¿no? Por eso creo que eso acompaña en el éxito de Sordo Madaleno, que tenemos clientes que hemos sido recurrentes durante muchísimos años porque entienden que estamos buscando al final del día sus intereses, pero también la arquitectura, ¿no? Y en las oficinas también creo que vivimos un punto de transición importante, creo que es un sector que también está siendo no afectado tanto como el comercio, pero cuestionado en que si vamos a regresar todos a las oficinas, entre que si no vamos a regresar a las oficinas. Yo creo que la experiencia de la oficina tiene que cambiar, ¿no? Creo que vivimos, es de los sectores que menos ha evolucionado en los últimos 20 años. Yo creo que todo el mundo, los corporativos siguen siendo cajas de cristal, puras y duras. Creo que hoy en día lo que estamos pensando nosotros es cómo convertimos un edificio de oficinas más relacionado a un edificio de hospitalidad. ¿Cómo puede ser tu experiencia de acceso a un edificio de oficinas como si fuera la que estuvieras llegando a un hotel? ¿Cómo pudieras tú trabajar y tener los servicios que te brinda un edificio residencial o un hotel? Entonces, hemos encontrado que trabajando con clientes muy importantes como, por ejemplo, Johnson & Johnson, General Motors, pues, Zurich, Colgate, Palmont, grandes tenants que tenemos hoy en día con nosotros han estado trabajando y están en edificios que hemos desarrollado nosotros y en proyectos que hemos diseñado gracias a esas cosas que estamos poniendo de más, ¿no? Yo creo que los edificios standalone de oficinas completamente herméticos, sin nada que ofrecer, pues al final del día son edificios que son susceptibles en el futuro a sufrir alguna desocupación o algún problema porque la gente cada vez hay que poner un poquito más en la mesa para que los edificios tengan más vida y se manejen de esa forma, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ir viendo los diferentes componentes que tenemos, hacer, por ejemplo, espacios de repente de convivencia comunes, ¿no? Esto es un edificio, de hecho, en nuestro corporativo aquí en Antara, como de repente ya no es la oficina que antes pensábamos como espacios de un solo nivel, sino nosotros sí decidimos abrir un atrio a triple altura. ¿Cómo podemos generar estos espacios comunes de convivencia? ¿Cómo podemos interconectar los diferentes puntos? ¿Cómo podemos dar áreas de fitness, por ejemplo, en el edificio que no sean rentados a terceros, sino que sean amenidades del proyecto? ¿Cómo podríamos también tener servicio de alimentos, por ejemplo, en edificios AAA? Entonces, estamos cuestionando realmente todo, ¿no? Desde cómo se opera un edificio, cómo se diseña, cómo se hace. Y creo que eso es la arquitectura de hoy en día, ¿no? Yo creo que ya no es la arquitectura del diseñador que está sentado y es nada más hay que hacer una estructura bonita y no es un tema estético nada más. Yo creo que el éxito de la arquitectura va mucho más allá hoy en día de cómo cuestionar cómo vive uno adentro, cómo se mueve, qué tiene, qué ofrecen estas cosas y cómo podemos hacer que la gente que lo va a vivir lo entienda y quiera estar aquí, ¿no? Entonces creo que esos son partes muy importantes. Y luego también en la parte campus, ¿no? O sea, cómo podemos hacer edificios de oficina que también ya no estén metidos en las urbes, sino que también se puedan a lo mejor estar en las afueras, que son a veces prototipos que existen. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con el exterior? ¿Cómo podemos hacer edificios que sean totalmente sustentables y muy conectados con la parte externa, ¿no? Y también edificios que tengan una presencia a nivel hito en la ciudad, ¿no? Creo que hoy en día la arquitectura que estamos buscando nosotros en Sordo Madaleno es una arquitectura temporal. O sea, creo que como firma hemos pasado por muchas épocas, pero creo que al final del día lo que más importa es lo que después de 50 años sigue teniendo valor arquitectónico y creo que eso lo define la sencillez, ¿no? En nuestra manera de pensar. Creo que entre más sencillas hagamos las cosas, entre la solución que encontremos sea más fácil y se haya encontrando los diferentes componentes, pero llegando a un resultado que deje el proyecto totalmente en un estado de sencillez, creo que ese es el futuro de un poco también la arquitectura, ¿no? Lo vemos mucho, por ejemplo, qué está pasando con las empresas de tecnología, ¿no? ¿Qué arquitectura está usando Apple, por ejemplo, ¿no? Que son empresas que tienen una visión muy a futuro y si te fijas siempre todo tiene que ver con sencillez, ¿no? O sea, entre menos componentes, entre más sencilla sea la arquitectura, mejor y más exitosa es. En la parte internacional creo que es muy importante también mencionar, tenemos proyectos que
como Sordo Magdaleno últimamente estamos haciendo pues ya 7 proyectos afuera, estamos ahorita trabajando con 3 más, y ha sido un proceso importante como firma de ir haciendo proyectos internacionales, pero proyectos internacionales importantes, ¿no? Que realmente abran paso para realmente exportar la arquitectura que hemos hecho en México al mundo, ¿no? Y nosotros hemos sido muy cuidadosos de cómo vamos dando esos pasos para realmente hacer proyectos muy importantes. Estamos trabajando un proyecto en Austin, otro en los Emiratos Árabes, en Colombia, Bahamas, Belice. Estamos trabajando también en Estados Unidos un par de proyectos, en Miami. Entonces, todos de diferentes escalas, todos de diferentes programas, que es lo interesante de lo que hacemos, ¿no? Nosotros creo que no estamos especializados en una fórmula, sino estamos realmente buscando todas las categorías de proyectos, desde culturales hasta restaurantes, hasta mixed use grandes. Realmente queremos hacer una combinación de varias cosas y que sea un espacio y una oficina muy dinámica en ese sentido. Es un proyecto que hicimos para los Emiratos Árabes, que es un centro comercial muy interesante, donde sí encontramos que estamos entrando a un país, exportamos nuestra manera de hacer los espacios públicos, pero sí también nos relacionamos con una arquitectura que esté totalmente relacionada al sitio en el que estamos, porque es una cultura totalmente diferente a la que tenemos y hay que entenderla, ¿no? Entonces, parte importante de la arquitectura creo que es que cuando exportamos nuestra manera de pensar, tenemos que ser muy conscientes que estamos entrando en una cultura diferente y hay que relacionarnos con ella, obviamente con nuestros ideales, pero ahí yo creo que está el truco de cómo se hace la parte arquitectónica. Estos son los espacios públicos que generalmente hemos hecho, por ejemplo, en Andares en Guadalajara, en Antara en México, en Arts en Pedregal, y lo exportamos ese gran motor lobby, la parte del museo arriba, pero siempre arraigado a la cultura en la que estamos entrando, ¿no? Que creo que es muy importante en ese sentido. Y trabajando en Austin, también en Estados Unidos, un master plan residencial. Creo que también la arquitectura también que sea muy honesta, muy sencilla y que dé un producto que sea muy amable y muy relacionado con el entorno, ¿no? Entonces creo que también es muy importante cómo este gran master plan lo vamos a ir haciendo en el tiempo, pero creo que es un proyecto muy importante. Y el espacio público que creamos, ¿no? Nosotros también cuando llegamos a cuestionar este proyecto en Austin dijimos, oye, que aparte del residencial, ¿qué hay, no? Entonces, ¿por qué no podemos hacer un parque lineal que una los diferentes componentes, donde tengamos espacios culturales, donde tengamos foros, exposiciones, algunos cafés? Entonces, toda esta dinámica de programa logró que nos quedáramos con este proyecto y poderlo trabajar con ellos, porque sí fuimos muy enfáticos en cuestionar no nada más hacer residencias, sino hacer un poco más que eso, ¿no? Y en Miami estamos trabajando un proyecto muy interesante que también está, donde estamos haciendo un espacio público también en la torre. Es una torre que tiene usos mixtos, pero ¿cómo rompemos de repente? ¿Cómo le ofrecemos un hotel espacio abierto en Miami, no nada más una caja de cristal? ¿Cómo le damos amenidades a las oficinas? ¿Cómo empezamos a hacer toda esa parte pública de un edificio privado, ¿no? Entonces, toda esa relación nos interesa mucho en cómo se va cuestionando. Y cuando llegamos a la parte del podio, en la parte inferior, cómo vamos rompiendo para que no caiga un edificio de cristal directo al piso muy corporativo, muy frío, como puede ser que se hacía mucho en los downtowns en Estados Unidos, y cómo vamos generando, por ejemplo, estos foros aquí para poder generar música, mercados, cómo el estacionamiento le podemos dar vida, cómo generamos plazas, terrazas, y esto le da un le da un tema urbano al proyecto y una conectividad con la ciudad muy diferente a hacer nada más una caja que cae de cristal completa al piso, ¿no? Entonces, esto es un poco sobre los sectores que hemos venido trabajando. Ahora me voy a meter en 3 casos que llevamos nosotros haciendo en el tiempo, que creo que es importante hacerlo. Creo que entiendan el Antara Master Plan, lo que hizo, cómo la visión de este uso mixto con los espacios abiertos cambió no nada más una zona de la ciudad, sino un mercado completo. Y creo que ha sido uno de los ejemplos exitosos que se ha logrado, ¿no? Aquí podemos ver en 1955 cómo era la planta de General Motors, y hoy en 2018, nosotros pusimos esto en 2006 acá, y atrás todavía seguía siendo todo industrial. Hoy en día en 2018 vemos una evolución, cuando Antara fue el primer pionero en ponerse después de esta avenida que era Ejército Nacional, que era una frontera muy dura entre Polanco y la parte de la colonia Granadas. Creo que hoy en día es un caso de éxito muy interesante, y esas fronteras urbanas que hoy en día tenemos son las que estos proyectos tienen que llegar a cuestionar, ¿no? ¿Cómo realmente después de, por ejemplo, tener esto en su terreno actual,
Hicimos este proyecto en 2006 con su primera etapa y después lo que pasó en 2013, toda esta construcción que ven aquí atrás, y después en 2018, y después cómo un proyecto de estos puede cambiarle la cultura y la forma a una ciudad de una manera, a lo mejor te puedo decir que no muy organizada en la parte de atrás, porque esta parte de la ciudad creció desorganizadamente, porque bueno, no estamos en la planeación de todo, pero sí en la detonación de esto, ¿no? Creo que todavía se puede cuestionar y mejorar muchísimo cómo crecen las ciudades más ordenadamente y sustentablemente, pero este proyecto refleja mucho lo que estamos haciendo y ahora estamos haciendo esta expansión, que es la última parte que vamos a hacer bueno, todavía queda una torre también aquí, pero esta es una penúltima expansión de Antara y creo que también va a venir a ayudar mucho, ¿no? Entonces aquí vemos básicamente lo que les venía platicando, 2001, 2008, 2016 y ahora, ¿no? Entonces sí se ve cómo ha cambiado esta parte y creo que es muy importante. Y creo que este proyecto lo que trajo mucho es a cambiar la parte de cómo hacer el uso mixto en México, ¿no? Fue de los primeros atrevidos en una ciudad donde llueve 150 días al año en volverse un espacio público abierto y creo que eso realmente la gente lo apreció y lo entendimos, ya que desgraciadamente la Ciudad de México no es una ciudad tan peatonal como debería de ser, como es una ciudad europea o algo así. Entonces estos espacios se han vuelto los centros de comunidad de todas estas zonas, ¿no? Entonces hay una responsabilidad muy importante en realmente de diseñar espacios buenos, bien hechos, con una arquitectura importante y con una seguridad y un éxito que le puede dar al visitante algo muy interesante como en este caso, ¿no? Y bueno, luego hicimos, eso fue la primera etapa, la segunda etapa fueron los corporativos que hicimos aquí atrás, que antes Ejército Nacional era la buena calle en la parte frontal, pero con el tiempo, cuando esto se desarrolló, que vino el Museo Jumex, el Museo Semaya, toda la zona de Carso en la parte de atrás, vino a darle muchísimo valor, entonces ahora la calle interesante que tenemos atrás es Cervantes Saavedra, que eso pues en 2006 era inimaginable, ¿no? Entonces eso también habla de cómo los proyectos van cambiando en el tiempo, ¿no? Esta calle nosotros atrás teníamos una frontera industrial y hoy en día se ha vuelto un corredor cultural, se ha vuelto una zona mucho más atractiva que una calle de coches como la frontal de Ejército Nacional, ¿no? Estas son nuestras oficinas que están dentro de ese corporativo y como nosotros trabajamos, ¿no? La parte de trabajar es un poco en grupo y todas esas. Y aquí vemos una sección de cómo queda la parte de la segunda etapa y la primera etapa. Y luego cómo ahora antes aquí estaba el edificio de General Motors y nosotros convencimos de que ellos se vinieran a un edificio de acá atrás a cambio de esta tierra y venimos a hacer ahora toda la expansión que se llama la expansión GM y vamos a completar todo lo que es esa cuadra completa. Aquí vemos ya atrás todo lo que son los museos que se lograron, todo, aquí entró un Apple Store muy importante, cómo esta calle ha subido de valor muchísimo y creo que eso todo fue gracias a la visión que tuvo Antara de conectividad a nivel ciudad, ¿no? Y este es un poco de las imágenes de lo que estamos pensando hacia atrás, de la nueva torre que va a venir y de también poder mantener una arquitectura un poco más alineada a lo que hoy en día es Antara, ¿no? Creo que es importante trabajarlo en ese sentido, pero se ve la escala del proyecto que estamos haciendo ahí, ¿no? Y aquí se entiende un poco cómo está toda la torre y toda la parte de comercio. Y después otro proyecto interesante que estamos haciendo ahora, que es el Park Hyatt en Polanco, sobre Chapultepec. Es uno de los proyectos que también estamos desarrollando. Hoy en día existía aquí lo que era el antiguo Hotel Nico. Esta es la parte de la zona de Campos Elíseos y estamos haciendo una torre residencial y un hotel y luego también estamos cambiando toda la parte del parque de enfrente. Creo que este proyecto lo que viene a aportar mucho es a Chapultepec, cómo se integran los nuevos edificios a las zonas públicas, cómo se hacen mejoras y cómo se hacen todo ese tipo de adecuaciones que la ciudad realmente requiere, ¿no? Y aquí se ven estas dos torres nuevas que vamos a incorporar, donde tenemos una que es hotel al frente con departamentos y oficinas en la parte de atrás. Como les platico, como viviendo este es el Hotel Presidente que hizo mi abuelo, básicamente en los 70s, y lo que queremos sí es mantener una arquitectura muy, muy sencilla, porque hay muchos edificios con mucho valor histórico en esta zona, y lo que queremos nosotros es ser parte de ellos, ¿no? Tenemos el Centro Asturiano en medio, cómo podemos realmente integrarnos con un proyecto que sea respetuoso a su entorno, y que no sea ruidoso, y cómo hacemos unas torres que realmente sean
parte de lo que viene siendo el crecimiento de esta parte de la ciudad en la Ciudad de México, ¿no? Aquí se ven las plantas de las dos torres que estamos haciendo y cómo se integra la arquitectura que hoy en día que tenemos de lo que era el Nico, lo que era la parte del presidente, y esta es una reinterpretación de esa simpleza de arquitectura, pero un poco más contemporánea, ¿no? Y aquí vemos unas vistas de los diferentes puntos y una zona de amenities que estamos teniendo conectada con el bosque de Chapultepec en la parte superior. Este es el acceso a la parte de las residencias. Y bueno, estos son un poco cómo están los layouts de las residencias. Son departamentos de 400 metros cuadrados más o menos. Y creo que lo que importa también es cómo encontramos esa relación entre el interior y el exterior. Y esta conectividad con el bosque, ¿no? Cómo realmente podemos hacer un edificio que como él se trate y que realmente sea amable hacia a nivel peatonal y que también tenga esa conectividad con el bosque de Chapultepec al frente, ¿no? Y aquí están diferentes aspectos de esas torres. Y bueno, creo que un tema muy importante que es el último caso que les quiero platicar, que es ahora dónde va toda esta regeneración de ciudad, ¿no? Ahora creo que es el caso más interesante que tenemos, que es el de Reforma Colón. Es un proyecto que creo que la primera vez que lo vamos a destapar con la nueva versión. Hay varias que hemos tenido en el tiempo, pero creo que esta es la última. Y es el proyecto yo creo que más ambicioso del país. Es un proyecto que contempla muchos componentes: oficinas, hotel, comercio, cultura, todos los componentes arquitectónicos que pudiéramos tener como residencial. Entonces, creo que es muy importante cómo podemos resolver un proyecto de estos en una zona conurbada como el centro histórico de la Ciudad de México. Llevamos desde 2013 nosotros fusionando predios. Esta es la Glorieta Colón, todo esto es Reforma, y la parte de Insurgentes cruza en este sentido. Y entonces, realmente Reforma lo que iba dejando era como predios de 2,000, 3,000, 5,000 metros, donde se fueron haciendo muchas torres muy interesantes, pero fueron torres realmente que eran torres que entraban en un predio, pero no tenían realmente, o sea, no cambiaban el entorno, ¿no? Eran realmente edificios que también son muy válidos, obviamente, que todo depende del predio el que se tiene, pero lo que viene este proyecto a hacer es a volver un destino todo esto, ¿no? A regenerar todo lo que es la Colonia Juárez y el centro histórico y hacer una cosa totalmente novedosa, ¿no? Entonces, al final del día, fusionamos 31 predios desde 2010, tenemos básicamente ya 45,000 metros cuadrados metidos en el centro histórico, y esto es un poco como está el programa, ¿no? Tenemos a Reforma 76, que es la torre más alta que va a ser de México, es una torre de 310 metros de altura. El antiguo Hotel Fiesta Americana estaba de este lado donde está Reforma 80 y se va a pasar a la parte de la primera etapa, que es la torre que vemos al lado de las oficinas. La parte morada es la parte residencial. Todo lo que se ve abajo es el podio comercial. En la zona verde estamos haciendo un hotel muy interesante que estamos trabajando con Soho House, que va a ser el primero en Latinoamérica. Y luego la Reforma 80, en el momento en que tiremos el edificio existente de Fiesta Americana, crecemos esas dos torres y la extensión del podio, ¿no? Al final del día, pues es un proyecto que va a tener en su primera etapa 150,000 metros de oficina, 60,000 metros de hotel, otros 60,000 metros casi de vivienda, porque tiene más un pedazo acá atrás. Entonces creo que es un proyecto que viene con un programa muy denso, pero también con una visión de distrito, ¿no? De conectar diferentes cuadras, de ya no hacer el típico proyecto cerrado a la ciudad, sino totalmente abierto a la ciudad, para que realmente le demos valor a la ciudad, ¿no? Creo que lo que necesita una colonia cuando llegas con un proyecto como esto es totalmente integración, no seclusión, ¿no? Entonces creo que es muy importante esa parte. Aquí vemos un render de la primera etapa, para que entiendan un poco la escala del proyecto. Esta es la torre que estamos haciendo, que tiene esos 310 metros de altura. Este es el hotel, la parte residencial y la zona del podio. Todo lo que es la segunda parte vendría en esta zona de aquí, ¿no? Que eso lo estamos trabajando para una vez que terminemos esto, ¿no? Esta es la parte de la zona de la torre donde estamos trabajando con un exoesqueleto. Estamos haciendo un proyecto que sea totalmente honesto en su estructura, una torre monolítica, pero totalmente honesta, aparte de cómo funciona, cómo se resuelve.
que exprese lo que realmente es. Creo que hoy en día la estructura es un tema muy importante que a veces arquitectos nos gusta cubrirla, pero yo creo que hoy en día, al final del día, lo bonito es exponerla, ¿no? Y que el edificio refleje cómo está construido y cómo está hecho, ¿no? O sea, aquí vemos la torre de oficinas y la parte de fiesta americana en su primera etapa. Este es otro ángulo de la torre de oficinas, son 73 pisos. Y esto es todo el master plan, ¿no? Que es muy interesante ver cómo esa es la torre de oficinas, todo lo que sería primera etapa sería esta zona de aquí atrás. Entonces es una combinación de diferentes cuadras donde estamos cambiando todas las calles, nos estamos conectando aquí atrás con la Ciudadela, con el centro histórico, estamos colaborando con Secretaría de Gobernación para poder lograr una intervención interesante aquí. Aquí nos queda un proyecto más relacionado con una casona del siglo XIX y el Soho House con la colonia Juárez, la parte de restaurantes. Entonces, como que se van haciendo diferentes componentes que van armando esta microciudad, ¿no? Y esto lo vemos a nivel peatonal, cómo esa torre llega en la parte de abajo a la plaza principal y cómo se refleja su estructura, cómo entras al comercio, que el comercio ya no es un centro comercial cerrado, que lo que estamos buscando es un tema que sea mucho más plazas urbanas y una integración con el exterior, ¿no? Aquí en el centro tenemos una vecindad, así le llamamos, la vecindad es un edificio catalogado del siglo XVII, si no me equivoco, y es muy interesante cómo se relaciona con toda la ciudad, con todo el interior del proyecto y cómo se vuelve el corazón de todo el proyecto, ¿no? Que es este edificio que vemos aquí atrás. Y esta es la arquitectura que queremos manejar, ¿no? Ya no es la arquitectura comercial que es un poco lo que se está haciendo, por ejemplo, en Asia, de hacer cosas súper llamativas, sino al revés. Creo que cosas que nos regresen a las raíces del centro histórico, que entendamos nuestro contexto y que lo abrace el contexto, ¿no? Y cómo vamos realmente haciendo proyectos que, por ejemplo, tienen 5 niveles de altura, cómo rompemos esos niveles creando estos jardines en los diferentes pisos para que cada vez que estés en un tercer o cuarto nivel comercial, sientas que estés en la planta baja, ¿no? Ya no queremos estar en los pasillos típicos que vivimos y ese comercio vertical creo que cada vez va a sufrir más y tenemos que ser muy inteligentes en cómo vamos creando estos espacios. Aquí es otra imagen de estos entornos urbanos que vamos a ir haciendo, ya mucho más relacionados a la ciudad y menos a esa arquitectura comercial, ¿no? Y también hacia el exterior, cómo esto se va a reflejar, ¿no? Cómo nos abrimos a las calles, cómo creamos partes de bicicleta, cómo realmente le damos al peatón la importancia y cómo la arquitectura de todo esto ya es una arquitectura que también se relaciona a la arquitectura del contexto y no es una caja cerrada hacia el interior, ¿no? Queremos que realmente sean edificios vivos, que vivan alrededor, que comercio también dé a la calle, que tengamos cafés a la calle, que realmente hagamos comunidad y que este proyecto venga a sumar de una manera sustentable a lo que es una historia que tenemos aquí alrededor, ¿no? No que venga como una invasión a una historia que se viene dando muchísimos años. Entonces es un poco la teoría del cuestionamiento de este proyecto y cómo vamos abrazando, por ejemplo, estas casas históricas que están protegidas, cómo nos relacionamos en los paramentos, cómo hacemos una arquitectura que se vuelva amable hacia eso y que se vuelva parte de, ¿no? Que creo que es muy importante. Y al frente las torres, que ya son más contemporáneas, que son hacia Reforma, que es una avenida mucho más nueva, bueno, no más nueva, pero más, digamos, con una arquitectura más contemporánea, y en la parte más histórica atrás, cómo nos vamos relacionando, ¿no? Y cómo también, aquí vemos otra parte, ¿no? Aquí es el acceso a la vivienda, cómo hacemos estos grandes portones, creamos ya no fachadas de 5 pisos de alto, remetimientos, jardines en todos los pisos, cómo vamos formando parte de esta arquitectura tradicional histórica y cómo la vamos haciendo inclusiva dentro de nuestro proyecto, ¿no? Y también cómo conectamos a través de parques toda la parte de arriba, ¿no? Yo creo que es muy importante cómo se van conectando todos esos espacios públicos y cómo vamos dándole amenidades a toda la zona de vivienda, como en este caso, y vamos creando realmente lugares donde la ciudad pueda tener espacio público verde arriba, ¿no? Que creo que es muy importante. Y aquí se ve un poco la escala de tipo de proyectos. Estos son los renders iniciales que estamos trabajando, pero sí queremos que esto sí se vuelva esa gran plaza central, ¿no? Lo que reflejaba el antiguo Zócalo, la Alameda en el centro histórico, volver a reinterpretar eso y llevarlo a arquitectura de hoy en día, ¿no?
Bueno, son unas secciones y aquí se ve un poco la imagen del conjunto de las 3 torres, donde vemos la oficina, su hotel y vivienda, y se alcanza a ver la arquitectura que estamos viendo en el podio, también en la zona de atrás. Estos son la zona de sótanos, y otra vez aquí el render. La parte del Soho House creo que es muy interesante porque luego en nuestro proyecto aquí sería toda esta zona de acá arriba, y luego cómo también de repente estos componentes van haciendo que se vuelva, que se desmaterialice toda esta escala y nos juntemos con la escala que hoy en día tiene esta zona, ¿no? Aquí hoy en día hay una casa del siglo XIX muy interesante, estamos incorporando esta nueva torre de departamentos y creo que lo que queremos hacer aquí es esta relación, ¿no? Estamos haciendo un edificio de concreto verde que relaciona también un poco con el peso que tenían estos edificios históricos alrededor y cómo vamos haciendo que esto vaya funcionando, ¿no? Cómo vamos haciendo una arquitectura muy tradicional, pero muy contemporánea y muy, con una visión muy interesante, ¿no? Y esto es un poco esa torre que viene también a relacionar y a darle una conectividad a la ciudad y un hotel que viene no nada más a traer un hotel de 900 cuartos como puede ser Fiesta Americana, ¿no? Este hotel viene a formar parte de la comunidad de que hoy en día es La Juárez, que es una comunidad mucho más creativa, mucho más metida en el tema de la bicicleta y menos corporativa, digamos, o más interesada por la sustentabilidad y por el tema de una ciudad del futuro. Y por eso nos gusta que todo este distrito tenga estos diferentes componentes, ¿no? Y esto es como sería la torre. Y luego en la otra esquina que también estamos haciendo, que es la esquina de Baram González, estamos haciendo la parte de restauración con una zona de galerías de arte, un espacio cultural muy importante, también todo abierto con pasillos al centro, espacios que nos pueden ir dando a nosotros zonas para poder estar de alguna manera conectados con la ciudad. Y creo que hoy en día es esto, ¿no? En vez de hacer un edificio cerrado, hoy en día estamos haciendo una serie de bloques donde la gente entra a estas plazas, camina alrededor, se conecta, aquí atrás está el Soho House, se conecta con ese hotel. Entonces, yo creo que la permeabilidad en la ciudad es fundamental, ¿no? Mucha gente nos cuestiona, oye, es que en Reforma hay muchas manifestaciones y hay mucho espacio público que la gente toma y hay que cerrarnos más. Nuestra fiel visión es siempre hay que tener una apertura a la ciudad porque creo que eso es al futuro, va a resolver los problemas de la ciudad y va a resolver el espacio público y por ende terminarán de tomar esos espacios perdidos hoy en la ciudad, ¿no? Entonces creo que eso es un tema muy importante y muy interesante. Y aquí vemos un poco cómo se generan esas cosas, ¿no? Esa combinación, esas entradas y esa permeabilidad. Y bueno, pues básicamente era lo que les quería enseñar. Un poco la plática trata de eso, ¿no? De entender qué sectores van a ser cómo estamos viendo la arquitectura y cómo puede ayudar a esos sectores en el futuro, cómo podemos volvernos o pensar también como arquitectos diferente en cómo pudiéramos hacer un approach no nada más de diseño, sino ya también de programa y también de integración con ciertas cosas que antes la arquitectura tenía un límite y un hasta dónde, ¿no? Creo que hoy en día hay que ir mucho más allá que solo un diseño. Y bueno, también les quise presentar casos de lo que estamos haciendo ahora, de que cómo empieza una visión desde una compra de un terreno hasta cómo vamos armando todo ese rompecabezas de componentes para poder realmente llegar a un producto que valga la pena y que sea exitoso y que sea algo que aporte a la ciudad, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias y ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Gracias.